Fallo histórico de la justicia en relación a un hecho de corrupción. Lo cierto es que el exintendente de Guaymallén, estamos hablando de Luis Lobos, pierde parte de su patrimonio, Mario. Sí, se lo queda el fisco, se lo queda el Estado mendocino. Para ser preciso, se queda bajo la órbita del Ministerio de Hacienda. Primero, por supuesto, tiene que haber un trámite, la notificación judicial, que surgió hoy con el fallo de la jueza civil María Paz Gallardo, hacia el registro de la propiedad. El registro de la propiedad debe cambiar la titularidad de esos bienes a nombre del Estado provincial y a partir de ese momento el Ministerio de Hacienda ya está en condiciones de subastar estas propiedades, de rematarlas. El dinero que se recaude con ese remate pasa a infraestructura educativa para refaccionar o construir escuelas, básicamente. Tiene que resolver aún el Ministerio de Hacienda, junto con la Subsecretaría de Justicia, qué porcentaje de ese dinero, el que se recaude con la subasta, se deposita en un fondo de garantías. ¿Por qué? Porque es probable, esto puede ser en el caso de Lobos como cualquier otro, este es el primero tanto en Mendoza como en el país que un exfuncionario, un político es condenado a la quita de sus bienes. Con ese fondo de garantía se resguarda dinero por la duda de que más adelante haya un fallo judicial que revierta la situación, que lo sobresea, que lo absuelva y se le devuelve esa parte de la plata. Esto es lo que marca la ley en Mendoza, la ley de extinción de dominio, porque la causa sigue avanzando, la causa penal, en la que involucra a Luis Lobos por favorecerse del erario público desde el 2003 al 2015 cuando participó en política y probablemente haya un fallo favorable hacia él y a su esposa. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la situación de la esposa? Claro, están los dos involucrados en la causa. Esa causa ellos ya tienen condena. En la causa por enriquecimiento ilícito y por malversar fondos públicos. También recordemos que ellos están involucrados en una causa por hacer trabajar a empleados de la municipalidad como empleados personales en su casa. Ellos fueron condenados a 4 años de cárcel, él y su esposa, quien tenemos en imágenes, Claudis Groa, 3 años y 4 meses. Pero además ellos fueron a la corte. Claro. Eso está en la Suprema Corte y sigue su trámite. Esa es la causa penal. Y por otro lado está la causa civil con la jueza Gallardo, que es la que resolvió aplicar la ley de extinción de dominio y quitarle las propiedades. Ellos no han podido acreditar de qué manera adquirieron esos 3 inmuebles. No tienen ningún fundamento, nada, de manera lícita, para comprar esas propiedades. Lo que sí pudieron comprobar es cómo se compraron vehículos. Un Peugeot 308, una camioneta Amarok y un cuatriciclo Can-Am. Eso sigue en su propiedad. Lo que se les quitó es la propiedad de la calle Tirazo al 4300, esa que alguna vez se vio con una imagen que fue tomada con un dron hace algunos años atrás, una gran propiedad en la calle Tirazo de Guaymallén, en el distrito del Sauce, un callejón comunero, que era parte de esa propiedad, y una casa o departamento en la calle Cangallo, también del departamento de Guaymallén, en planta baja, unidad 2. Esas propiedades ahora pasan a manos del fisco, como decíamos. La justicia lo resolvió hoy con la firma de la jueza Gallardo. El registro de la propiedad tiene que cambiar la titularidad y una vez que el Ministerio de Hacienda los tenga en su poder puede sacarlos a remate desde el minuto 0. ¿Y se sabe si son las 3 únicas propiedades, esos bienes inmuebles que tienen? Por el momento son las que no puedo justificar. Y estos son los que son parte de la sentencia judicial. Si hubiese otras, lo tiene que determinar la jueza. Claro, porque por ahí tienen un bien de familia, que viste que por ahí los bienes de familia no se puede tocar. No se pueden tocar. Por eso la jueza avanzó sobre estos 3. En el hipotético caso de que haya más, bueno, la jueza lo tendrá que resolver. O si hay más en la causa y la jueza no lo ha resuelto, queda en sus manos. Por el momento, estas 3 propiedades pasan a manos del Estado. Vuelven a nosotros, ¿sí? Porque la plata con la que las compró, se entiende, fue nuestra, ¿sí? Ahí estamos viendo las imágenes. Ese es el ingreso de la propiedad en la calle Tirazo al 4357. Es un barrio semiprivado, un barrio privado de los tantos que se hicieron allí en Guaymallén en una época que fue creciendo Guaymallén mucho, con diferentes propiedades que antes eran lo que se llamaba el cordón verde productivo de Guaymallén, en la zona del Sauce, Colonia Segovia, Corralitos, La Primavera, bueno, en toda esa zona, allí precisamente en el Sauce, en la calle Tirazo, es donde se construyó esto, Alto Portal del Sauce. Ese callejón comunero en parte también era propiedad de Lobos y su esposa, la casa de la familia y otra casa en la calle Cangallo, también en Guaymallén. Nosotros hablamos con el subsecretario de Justicia, con Marcelo D'Agostino, que nos daba algunos detalles de la aplicación de la ley y de por qué es histórico este fallo. Lo escuchamos. Es
inédito en la República Argentina porque es el primer fallo de extinción de dominio, producto de la corrupción de la República Argentina, que tiende, ¿y cuál es el objeto del mismo? Tiende a que una persona que está siendo investigada por un delito englobado como delitos de corrupción, como pueden ser la asociación ilícita, como pueden ser el cohecho, como puede ser el enriquecimiento ilícito, tenga que demostrar en un proceso paralelo, en un proceso civil, cuál es el origen de los fondos con los cuales adquirió estos bienes. Esos bienes pasan al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda debe solicitar ahora el remate de esos bienes en subasta pública. Con ese producido, ese remate va a rentas generales y ese producido va específicamente a la reparación y construcción de escuelas porque así específicamente lo prevé la ley. Está previsto también en la ley que en el caso de que haya alguna sentencia posterior en el ámbito penal que tiene que estar firme, en el cual se sobresee a la persona o se lo absuelve, en este caso al ex intendente Lobos y a su esposa, con ese fondo de garantía se devuelven, digamos, los mismos. Creo que es una señal incluso para la sociedad en donde que ve que efectivamente una persona que ha sido condenada por un delito de corrupción, efectivamente le quitan los bienes. Recordemos que la corrupción tiene como principal fin el enriquecimiento. Un proceso penal comúnmente que tiende a sancionar a la persona, es un delito que es excarcelable, entonces la gente ve que sí, está condenado pero está libre y sigue usando los bienes. Este es un proceso civil autónomo del proceso penal, en donde se le dan todas las garantías de defensa. Hubo una jueza que determinó que no ha podido justificar los fondos, o sea, que es un hecho importante y esto demuestra también la transparencia por parte de la justicia. En el ámbito del Ministerio de Hacienda deberá determinar el Ministro de Hacienda si va a solicitar el remate. Entiendo que sí, a los efectos de que rápidamente el producido de estos bienes vaya a la reconstrucción o a la construcción de escuelas. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Le vamos a preguntar la opinión respecto de esta decisión judicial al actual intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, quien tiene la amabilidad de estar con nosotros en vivo desde la comuna. ¿Cómo le va? Hola Daniela, hola Mario. En la jerga popular se dice un tiro para el lado de la justicia. En realidad, no digo mi administración, digo la sociedad de Guaymallén tuvo que padecer la falta de inversión, lo sigue padeciendo, pese a todo lo que se está haciendo, y de las deudas que nos tuvimos que hacer cargo. Fueron más de 320 millones, 330 millones, medido en dinero del 2015, que nos dejó de deuda la gestión de Lobos. Y yo siempre digo que las gestiones tienen aciertos y errores, porque todos tenemos aciertos y muchos errores. Pero una cosa es lo que fue esta gestión, que fue una asociación ilícita, porque parecía que el único objetivo era enriquecerse. Y es una bocanada de aire fresco que estos bienes reviertan al Estado. En este caso, si la sentencia quedara firme, como bien lo explicó Mario, irían para edificios escolares, que yo por supuesto voy a solicitar al gobernador que sean edificios escolares de Guaymallén, porque es aquí donde fue la sociedad afectada. Esto es bueno incluso para nosotros, para los que estamos actualmente y los que vamos a venir, para que sepan que los bienes públicos son sagrados y que no se pueden utilizar en beneficio personal para enriquecerse. Y es el primer caso en el país. Una vez más, Mendoza demuestra que no es Formosa, que hay controles, que la justicia se mueve independientemente. A todos nos gustaría, somos ansiosos, queremos que las cosas ocurran más rápido, pero bueno, tienen su tiempo. Yo les invito a la gente, a los televidentes, que busquen el fallo donde la fiscal eleva a juicio la causa madre, que es la de enriquecimiento ilícito, y verdaderamente se van a sorprender o sonrojar o avergonzar de las cosas que están probadas en el expediente y que ocurrieron en el departamento hasta noviembre del 2015. Ahora, sí. Por eso, sí. Le queríamos hacer una pregunta. Una consulta, ¿cómo le va Mario? Lo saluda. Aquí en el caso de Lobos Hola, se da Mario. otra particularidad que es bastante llamativa, porque
Nosotros lo presentamos como exintendente porque fue el cargo que ocupó, aunque ese cargo fue interino, fue solo 2 años, del 2013 al 2015, cuando Alejandro Abraham, el intendente de Guaymallén, se fue al Congreso y él como presidente del Consejo Deliberante asumió el rol. Es decir, la gente no lo había votado como intendente. Y lo que a uno la le gente queda... no lo votó, Y lo que a uno le queda también en la cabeza dando vueltas, es decir, si este hombre estaba desde el 2003 en la política, no fueron los últimos 2 años solamente en los que se puede llegar a considerar, como marca la justicia, hubo un enriquecimiento ilícito, sino que esto venía de mucho más atrás, cuando ni siquiera sabíamos que era concejal. A ver, convengamos que desde el Consejo Deliberante se hacían cosas no santas, cosas inconvenientes para el bien público. El Consejo Deliberante de Guaymallén llegó a tener, al momento de asumir el interinato Evelyn Pérez, 602 empleados, 150 en planta y 452 adscriptos. Hoy no tiene ningún adscripto porque los favores políticos se pagaban con adscripciones, ñoquis, palos blancos. En eso está el caso de los empleados madre e hijo que fueron jardinero él, empleada doméstica ella, que les retenían el pago y les daban unas migajas, que es la otra causa por la cual ya están condenados y han apelado. Bueno, en definitiva, esto venía pasando con cierta normalidad, entre comillas, pero lo de Lobos superó todo lo conocido. Eso nos permitió que cuando llegáramos arrasar con todo. Ahora, Marcelino, le hago una consulta. ¿Es solamente Lobos y la esposa los que deben, digamos, estar en el banquillo de los acusados en este caso, o había más funcionarios involucrados? A ver, si usted me pregunta, la justicia ha determinado que son ellos. Si usted me pregunta a mí, si me preguntan a mí, Daniela, inspectores, yo creo que había mucho más, porque esto más que una administración pública, parecía un reinado de favores, de favoritismo, y donde, como el de más arriba daba el mal ejemplo, muchos de más abajo se sentían habilitados para hacer lo mismo. No, yo en el fondo, si bien la justicia no los ha alcanzado, creo que había muchas personas involucradas en esto y que esto era un sistema corrupto, perverso, para vivir de las arcas de Guaymallén. A mí cuando la Junta me pregunta, ¿de dónde saca el dinero para las obras? Y yo le digo que antes de de comer el huevo, pensamos qué hacer con la cáscara. Y antes se comían el huevo y la cáscara. Esta era la realidad. Marcelino Iglesias, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bien, bueno, entonces queda todavía que quede firme ese fallo, Mario. No, el fallo está firme. Lo que falta es Sí. que las propiedades pasen a nombre del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda las saque a remate. Y ahí Directamente. podemos participar todos para comprarlas. ¿Ah, sí? Sí, Ajá. remate Bueno. público.